Hermanos, nuevamente muy buen día a todos. Quiero reiterar la bienvenida a los que nos visitan por primera ocasión. Veo que hay varias caras nuevas, así que quiero reiterar la invitación, la bienvenida a todos los que están aquí. Bienvenidos a Comunidad Bíblica de la Gracia. Hermanos, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy terminamos el capítulo 7 y vamos a poner delante del Señor este tiempo, hermanos, la predicación para que el Señor nos hable, para que el Señor salve a muchos en medio de nosotros y Él sea glorificado. Oremos, hermanos. Señor, Padre, nuevamente te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, Señor, por permitirnos llegar a este tiempo, Señor, en el culto de adoración, donde vamos a tu palabra. Queremos pedirte, Señor, tu gracia. Te pido, Señor, me des gracia, Padre, para poder compartir tu palabra con fidelidad. Ayúdame, Señor, en esta predicación. Tú sabes, Padre, el anhelo, Señor, de querer ser fiel a las Escrituras y de poder bendecir, Señor, a tu pueblo, Señor, a mis hermanos. Concédeme, Padre, gracia para compartir, y a todos, Señor, concédenos la gracia, Padre, para escuchar, la gracia, Padre, para tener esa disposición de poner por obra lo que tú nos hables en este día, Señor. Que podamos crecer en el conocimiento de Cristo, de su persona, Señor, de su carácter. Que hoy muchos, Señor, que están aquí puedan beber de esa agua de vida y tú puedas, Señor, quitar esa sed espiritual para siempre. Edifica, Señor, a tu iglesia y trae salvación, Señor, a quienes están sin Cristo. Concédenos, Padre, el poder deleitarnos en tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vayamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 7. Y vamos, hermanos, a estudiar en esta tarde el pasaje que comprende del versículo 40 hasta el final del capítulo, el versículo 53. Pero quiero, hermanos, que por favor me acompañen puestos de pie y vamos a dar lectura desde el versículo 37. Juan capítulo 7, versículos del 37 al 53. Leamos, hermanos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron
a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como éste. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Hermanos, este capítulo 7 del Evangelio de Juan, que hoy terminamos de estudiar, narra cómo las enseñanzas del Señor Jesucristo causaron un gran revuelo y una división entre la multitud judía. Esa multitud que estaba ahí para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, la predicación del Evangelio siempre provoca reacciones opuestas. O ablanda el corazón para poder recibir a Cristo por medio de la fe, o lo endurece para rechazarle. El mensaje del Evangelio, hermanos, inevitablemente trae división. Porque este mensaje, hermanos, exige una decisión. Nadie puede estar en un punto intermedio delante del Evangelio. O te rindes a Cristo o le rechazas. Y como veremos más adelante, hermanos, aquellos que admiran a Cristo sin rendirse a Él, de cualquier manera están rechazándole. Porque, hermanos, el Señor Jesús no demanda de los hombres una mera admiración hacia Él o hacia su enseñanza. El Señor Jesucristo, hermanos, demanda todo de nosotros. Demanda una vida completamente entregada a Él. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El pasaje que hoy estudiaremos, hermanos, registra varias reacciones más de esta multitud judía que estaba escuchando la enseñanza del Señor Jesús ahí en el templo, en las afueras del templo, en los atrios, durante la fiesta de los tabernáculos. Y hermanos, la palabra del Señor es tan rica que incluso cuando solo describe las reacciones injustas de hombres a la enseñanza de Jesús, hay muchas lecciones fructíferas para nosotros, como lo vamos a ver al final. Así que recordemos el contexto, hermanos. En el último y gran día de la fiesta, de manera pública y con toda autoridad, con todo poder y con toda la misericordia, el Señor Jesucristo ofrece vida espiritual a los sedientos. Juan 7, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De esta manera, hermanos, el Señor Jesús, además de ofrecer vida espiritual, de ofrecer la salvación a los incrédulos, además de esto se presenta a sí mismo
como el cumplimiento de todas las promesas y de todas las imágenes del Antiguo Testamento. Y sin embargo, hermanos, estas palabras llenas de misericordia, llenas de gracia, son las que trajeron división a la audiencia judía por causa de su incredulidad. Y aunque en gran medida, hermanos, estos judíos estaban unidos en una misma hostilidad hacia el Señor Jesús, como vamos a ver, hermanos, ellos no estaban totalmente de acuerdo entre ellos. Y eso es lo que se destaca en nuestro pasaje de dos maneras. En primer lugar, vamos a ver que hay una división entre la multitud judía que estaba escuchando al Señor Jesús. Pero luego hay una división entre los mismos líderes religiosos, entre los fariseos. Así que de esta manera, hermanos, vamos a dividir el sermón del día de hoy. Vamos a ver en primer lugar la división en la multitud y en segundo lugar la división en los fariseos, en los líderes religiosos. Comencemos con el primer punto, la división en la multitud, versículos del 40 al 44. Leamos. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Como podemos ver, hermanos, las palabras del Señor Jesús sobre el agua de vida provocaron diversas reacciones entre la multitud judía. Y dentro de esa multitud podemos identificar tres grupos. El primer grupo son aquellos que pensaron que Jesús era el profeta. Ellos dijeron en el versículo 40, verdaderamente este es el profeta. Lo escucharon hablar acerca del agua de vida, acerca de ese ofrecimiento que Él daba gratuitamente a los hombres. Y oyéndolo con la autoridad que el Señor Jesucristo hablaba, ellos dijeron, verdaderamente este es el profeta. Y como recordarán, hermanos, esta es una referencia a Deuteronomio capítulo 18, donde Dios promete a Moisés y al pueblo que Él iba a levantar un profeta como Moisés en medio de ellos. Y dice en Deuteronomio 18:18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. La tarea principal, hermanos, de ese profeta sería pronunciar las palabras que Dios pusiera en su boca. Ahora bien, hermanos, sabemos que Dios levantó a muchos profetas, pero los judíos creían, y con toda la razón, que vendría un gran profeta igual que Moisés o aún mayor que él. Así que algunos de la multitud, de manera genuina, pensaban que el Señor Jesucristo era el cumplimiento de esa profecía, que Él era el profeta, por la manera en que el Señor hablaba y por el contenido de su enseñanza. Pero dentro de esa multitud está el segundo grupo que pensaba que Jesús era el Cristo. Ellos dijeron, versículo 41, este es el Cristo. Ahora, hermanos, observen algo. Observen cómo ellos consideraban al profeta y al Cristo como dos personas diferentes. Los judíos no entendían que cuando el Señor Jesucristo viniera,
Él cumpliría todas estas promesas y todas estas prefiguraciones en una sola persona, que Él era el profeta y el Mesías. Pero esto no lo entendían los judíos. Estaban esperando ellos a un profeta y al Cristo, al Mesías, como si fueran dos personas distintas. Así que el primer grupo piensa que Jesucristo es el profeta, aquel que se le prometió a Moisés y al pueblo en Deuteronomio 18, y otros piensan que Él era el Cristo, aquel que hablaron los profetas que vendría. Pero tenemos a un tercer grupo entonces. Y ese tercer grupo, hermanos, no sabemos exactamente lo que pensaban acerca de Jesús, pero sí sabemos que cuestionaron que Él fuera el Cristo. Ellos dijeron, en respuesta a los que afirmaban que Jesús era el Cristo, ahí en el versículo 41, ellos dijeron, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Ellos, hermanos, formularon estas preguntas con la intención de que la respuesta fuera un no. Estas personas, este tercer grupo, hermanos, ellos conocían las Escrituras, pero no sabían lo suficiente acerca del Señor Jesús. No sabían lo suficiente sobre su procedencia, ya que efectivamente el Señor Jesucristo era del linaje de David y efectivamente el Señor Jesucristo había nacido en Belén. Así que aunque están bien informados con respecto a que el Cristo vendría del linaje de David y nacería en Belén, ellos no están bien informados respecto al Señor Jesucristo. Si lo hubieran estado, si se hubieran dado la tarea de investigar, ellos se hubieran dado cuenta que el Señor Jesucristo, quien había hablado acerca del agua de vida, Él era el que venía de David y el que había nacido en Belén. Estas, hermanos, son algunas de las opiniones que surgieron en respuesta a esa enseñanza del Señor Jesús. Y dice entonces el versículo 43, hubo entonces disensión, o se pudo traducir también como división, entre la gente a causa de Él. Claramente había una división entre la multitud. Unos creían una cosa, otros otra. Y con diferentes valoraciones de quién era Jesús, también surgieron diferentes planes de acción. Nos dice aquí nuestro pasaje que algunos querían arrestarlo, pero no lo hicieron, hermanos, porque el Dios soberano lo impidió. Y estas divisiones, hermanos, surgieron debido a la ignorancia o al conocimiento parcial que tenían acerca del Señor Jesús. Y por supuesto al rechazo hostil que había hacia su persona, hacia sus obras y hacia su enseñanza. Recordemos, hermanos, lo que el apóstol Juan escribió al principio de este evangelio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que este es nuestro primer punto. Ahora vayamos a la división que hubo entre los líderes religiosos, entre los fariseos. Versículos del 45 al 49. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos?
Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hermanos, los alguaciles eran la policía del templo. Eran aquellos que estaban encargados de cuidar que todo estuviera en orden dentro del templo para la adoración a Dios. Estos alguaciles, hermanos, eran levitas. Y estos alguaciles, al ver esa disensión que había, ese tumulto que había, algunos de la multitud diciendo, Él es el profeta, otros diciendo, Él es el Cristo, otros diciendo, no, no es el Cristo. Al ver ese alboroto, los policías del templo, los alguaciles, se dirigen a los líderes judíos, al Sanedrín, a los fariseos. Y van con ellos y les dicen la situación que estaba pasando. Y cuando estos líderes judíos los están oyendo hablar y ven que han llegado con las manos vacías, ven que han llegado sin el alborotador, les preguntan, ¿por qué no lo trajeron? Si ese hombre llamado Jesús está dividiendo a la multitud judía, ¿por qué entonces no lo trajeron? Y vean, hermanos, cómo los alguaciles responden de una manera muy interesante, porque ellos hablan con la verdad. Ellos, para protegerse, ellos pudieron haber mentido. Ellos pudieron haber dicho algo como, bueno, es que no queríamos provocar todavía más alboroto, porque algunos lo consideran el profeta, algunos el Mesías. Entonces, si lo arrestábamos y lo traíamos, pues esto iba a causar todavía más revuelo. Ellos pudieron justificarse con eso, pero no, hermanos. Ellos admitieron que las palabras del Señor Jesús les habían impactado y que esa era la razón por la cual no le habían traído ante ellos. Ellos dijeron, versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este. Y eso implica, hermanos, que estos alguaciles quizá llegaron a dudar de que el Señor Jesús fuera el Mesías o el profeta. Y recordemos entonces, hermanos, estos alguaciles eran levitas. Ellos, hermanos, como levitas, estando ahí en la guardia del templo, ellos habían escuchado a los mejores maestros de aquel entonces, a los más hábiles, a los más elocuentes. Y por lo tanto, su valoración de que la enseñanza del Señor Jesús y su forma de transmitirla era superior a todos los demás maestros que ellos habían escuchado, era significativa. Ellos habían escuchado a los hombres más eruditos de aquel entonces, pero escuchan al Señor Jesús y pueden comparar su enseñanza y su forma y dicen, ningún hombre antes ha hablado como este. Estaban atónitos, estaban sorprendidos con las palabras del Señor Jesús. Y es lo que vemos en los evangelios. La gente al escucharlo se sorprendía de la autoridad con que el Señor hablaba. Ningún hombre ha hablado como el Señor Jesús. Nadie ha hablado como Él en cuanto a contenido, autoridad y forma. Jesús es único. Como Dios hombre, Él hablaba la verdad con toda autoridad y con todo poder y a la vez con toda gracia. Y los alguaciles, hermanos, experimentaron esto. Y tuvieron el valor de aún decirles a los líderes judíos que sus palabras
les habían impactado y esa era la causa por la cual no lo habían traído. Y hermanos, y aunque los fariseos pudieron quedar igualmente impresionados por lo que estos alguaciles les decían, ellos no se dejaron influenciar en absoluto y les respondieron con una pregunta en el versículo 47. ¿También vosotros habéis sido engañados? Y luego plantean un argumento basado en su propia y orgullosa importancia. Y lo plantean con otra pregunta, versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Pueden ver, hermanos, el orgullo de estos hombres? Como si su opinión sobre el Señor Jesús fuera definitiva. Aquí la suposición es, si ninguno de los gobernantes, si ninguno de los líderes religiosos ha creído en Jesús, entonces nadie debería creer en Él. Eso es lo que están diciendo estos fariseos. Para los fariseos era imposible pensar que una persona destacada, que una persona de su élite, como los gobernantes del Sanedrín, pudieran recibir la enseñanza del Señor Jesús. Pero hay algo muy interesante, hermanos, aquí en el versículo 48. Ellos dicen, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Ha creído en él? Esto quiere decir, hermanos, que estos fariseos sabían de la enseñanza del Señor Jesús. Sabían que el Señor Jesús demandaba que creyeran en Él. Ellos sabían la exigencia de Cristo, la invitación que Él les hacía de creer en Él, de venir a Él. Y por eso dicen, ¿acaso ha creído en Él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero a pesar, hermanos, de que ellos entendían el llamado del Señor Jesús a creer en Él, ellos no querían creer. Sabían lo que Él exigía y se negaron a hacerlo. No querían creer. Y entonces los fariseos les explican a los alguaciles por qué algunos de la multitud creían en Jesucristo. Dice en versículo 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, según los fariseos, aquellos que creían en Jesucristo, o al menos decían creer en Él, según ellos era porque no conocían la ley y porque eran un pueblo maldito. Vean el orgullo de estos líderes religiosos. En otras palabras, ellos están diciendo, si ellos entendieran la ley como nosotros, ellos sabrían que Él no puede ser el Cristo. Hermanos, aún dentro de los judíos había esa distinción. Eran los líderes religiosos y los demás. Y esto, hermanos, era un tema muy común en las enseñanzas rabínicas. Hay registros de esos argumentos orgullosos de ellos como Sanedrín, como fariseos, creerse superiores a todos los demás judíos. Muchos rabinos consideraban que el judío común era totalmente despreciable. Los veían como un poquito mejor que los gentiles, pero no estaban a su nivel porque ellos no conocían la ley como ellos, porque ellos no se esforzaban por guardar los mandamientos como ellos y porque no guardaban las leyes como ellos,
como un camino a la salvación. Y de esta manera ellos despreciaban al judío común. Así que acusan de ignorantes y de malditos a esos que decían creer en Jesús. Pero entonces aparece, hermanos, una división entre los mismos líderes judíos. Versículos 50 y 51. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Hermanos, Nicodemo, cuya visita al Señor Jesús se narra ahí en Juan capítulo 3, y que era un fariseo destacado, ¿recuerdan? Miembro del Sanedrín. Él toma la palabra y les recuerda a esos mismos fariseos, a ese mismo grupo del Sanedrín, les recuerda que ellos no estaban cumpliendo la ley que tan orgullosa y exclusivamente afirmaban conocer. Les hace ver que estaban condenando a un hombre injustamente. Los acusa de no seguir la ley y cumplirla al estar juzgando injustamente a un hombre sin derecho a un juicio, sin derecho a escucharlo, a saber de él. Hermanos, Nicodemo aquí estaba defendiendo al Señor Jesucristo. Y esto demuestra, hermanos, no solo valentía en Nicodemo, porque así como los alguaciles, los mismos fariseos, entre ellos mismos, siempre tenían temor a esta élite religiosa, a estos líderes. Hay de aquel que se opusiera a los demás. Y Nicodemo lo hace aquí, hermanos. Esto no solo demuestra valentía, sino algo más importante: una muy probable evidencia de salvación en Nicodemo. Es muy probable, hermanos, que para ese entonces Nicodemo finalmente ya haya nacido de nuevo. Lo que el Señor le dijo en Juan 3: te es necesario nacer de nuevo. Ahora, no está muy claro, hermanos, porque solo habla de que él defendió al Señor Jesús, lo cual sí puede ser una evidencia de salvación. Pero, hermanos, más adelante queda completamente claro que Nicodemo estaba entregado al Señor Jesucristo. Los fariseos, por supuesto, escuchan a Nicodemo, pero no aceptan lo que él les dice y le responden con un insulto. Versículos 52 y 53. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Hermanos, estos fariseos que escucharon a Nicodemo sabían que Nicodemo tenía razón. Nicodemo les está recordando lo que ellos sabían muy bien, que no podían juzgar de esa manera a un hombre sin antes haberlo escuchado, sin antes haber indagado sobre lo que estaba pasando. Y como no tenían algún argumento contra Nicodemo, ¿qué le podían decir? No le iban a decir, enfadados como estaban, no le iban a decir: ay, Nicodemo, tienes razón, se nos olvidó que la ley dice esto. No lo iban a hacer. Así que optan por irse por el lado personal, por atacar personalmente
a Nicodemo en lugar de rebatir con argumentos. Y le dicen, en otras palabras, ¿también eres de Galilea? ¿Eres de ese lugar sin importancia y sin cultura? Porque por supuesto, si lo eres, tu opinión no tiene ningún valor. Escudriña las Escrituras y vas a ver que no hay ningún profeta que provenga de Galilea. Eso es lo que le dijeron a Nicodemo. Ahora, hermanos, eso ni siquiera era verdad. Porque los profetas Eliseo, Elías, Amós, Nahum, Jonás y Miqueas procedieron de Galilea. Así que estos hombres, además de arrogantes, eran ignorantes. Eran arrogantes en su ignorancia. Actúan aquí como hombres enfadados e irracionales. Y es por eso, hermanos, que hay esa división aún entre los mismos fariseos con respecto al Señor Jesús. Y finalmente dice Juan en el versículo 53 que cada uno se fue a su casa. Ahora, platicaba hace ratito con un hermano, este versículo 53 debió haber estado en el capítulo 8 sin ningún problema, pero bueno, sabemos que la división de capítulos y versículos no es inspirada, es hecha por hombres y ahí queda como ese versículo fuera de lugar. Bien pudo haber sido parte del mismo versículo junto con el versículo 2 del capítulo 8. Pero, hermanos, yo espero que estas lecciones que vamos a ver respecto a este pasaje nos hagan ver que la Biblia es tan rica, hermanos, que aun cuando pasajes no nos hablan directamente de Cristo o no vemos sus enseñanzas directas ahí, pueden ser de mucho provecho para nuestras almas. Así que, hermanos, tengo 5 lecciones de este pasaje que podemos aplicar a nuestras vidas. Primer lección para aplicar. Hermanos, es irrazonable basar nuestra salvación en las ideas religiosas de los líderes de la sociedad. Y con esto quiero referirme principalmente a aquellos que están sin Cristo, a los jóvenes que están sin Cristo aquí. Es irrazonable basar nuestra salvación en las ideas religiosas de los líderes de la sociedad. Miren, a pesar del poder político y religioso de estos líderes judíos, de estos del Sanedrín, ellos eran las personas más alejadas de Dios. Ellos enseñaban una salvación por obras, algo completamente opuesto a lo que la Escritura enseña, una salvación por gracia, por medio de la fe. Y por lo tanto era peligroso para el judío común pensar, bueno, pues si los líderes religiosos, si el Sanedrín dice que la salvación es por obras, que se alcanza guardando la ley, pues seguro ellos tienen razón, porque son los líderes religiosos, porque son la élite judía, son los que saben. Entonces, si ellos dicen eso y practican eso, pues seguramente es lo que a Dios le agrada. Entonces lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Hermanos, cuando se trata de la salvación,
aquellos considerados grandes en la política, en los deportes, en la cultura, en lo que quieras, son casi totalmente ignorantes al Evangelio. Son casi totalmente ignorantes en cuanto al verdadero camino hacia Dios. Esto es lo que Pablo enseñó a los corintios en su primera carta. Pablo en primera a los Corintios capítulo 1 les dice: no hay muchos sabios entre nosotros según los estándares del mundo que hayan encontrado a Jesucristo. Y continúa diciendo: ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, querido amigo, joven que estás aquí, no mires los títulos, las posesiones, el dinero, la posición, la edad o el número de seguidores en línea que alguien tiene para que sea tu ejemplo a seguir, para determinar lo que es verdadero en las cosas espirituales. Acude únicamente a la palabra de Dios. Pide la ayuda del Espíritu y aprende lo que el Señor Jesús enseña, lo que el Señor Jesús dice. Y entonces tu esperanza de salvación se basará en la verdad y no en la mentira de los hombres, no en el engaño de los hombres. No pongas a estas personas que ante el mundo son muy conocidas y aparentemente muy sabias, no las pongas como un estándar, no las pongas como tu ejemplo a seguir. Generalmente esas personas son las más alejadas del Señor y nada bueno te pueden traer, nada bueno te pueden enseñar en cuestión de las cosas espirituales, de las cosas que más tienen importancia. Segunda lección para aplicar. Los incrédulos pueden verse afectados positivamente por Cristo y sus enseñanzas y sin embargo seguir siendo incrédulos. Repito, los incrédulos pueden verse afectados positivamente por Cristo y sus enseñanzas y sin embargo seguir siendo incrédulos. Existe algo que en la teología se le ha llamado la gracia común. Vemos en este pasaje que los alguaciles quedaron profundamente sorprendidos por las palabras del Señor Jesucristo, por su enseñanza. Vemos también que algunos de la multitud, algunos judíos, llegaron a pensar que Él era el profeta, otros llegaron a pensar que era el Cristo. Pero en este punto, hermanos, ninguna de estas personas impresionadas era claramente salva. Ahora bien, es posible que algunos más adelante el Señor los salvara, pero en ese momento no. Y esto ilustra, hermanos, cómo incluso los no creyentes pueden verse influenciados positivamente por Cristo, por su ejemplo, por sus enseñanzas. Pero por favor, nadie confunda la admiración general por Él con el ser salvo. Hay una gran diferencia. Expresar admiración por Jesús no es lo mismo que rendirse a Él como Señor y Salvador. ¿A qué voy con esto? Una persona puede expresar completa admiración por el Señor Jesucristo,
y decir, Él fue un gran maestro. Nadie, ningún hombre ha hablado como Él. Fue tan misericordioso, fue tan grande al hacer esos milagros. Nadie puede hacer lo mismo que Él hizo. Una persona puede admirar de tal manera al Señor Jesucristo y seguir muerta en sus delitos y pecados. Es más, una persona puede admirar al Señor Jesucristo hasta el último día de su vida solo para irse al infierno en el día de su muerte. Y esto debería llevarnos a examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos de que Cristo está en nosotros. Por eso, una de las preguntas que me gusta hacer a aquellos que tienen interés en la membresía de la iglesia es, ¿quién es Jesucristo para ti? Y la persona puede decir muchas cosas, pero el punto es, ¿eso que Jesucristo es para ti es congruente con tu vida? Por eso otra de las preguntas es, ¿hay fruto de salvación en tu vida? Porque no basta con que una persona hable muy bonito acerca del Señor Jesús. El punto es, ¿le obedeces a Él? Cristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Haces la voluntad del Señor? Hermanos, aquellos de Mateo 7, que en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, lo otro. Hermanos, ¿ustedes creen que ellos no admiraban al Señor Jesús? Por supuesto. Pero aún así el Señor les dirá en aquel día, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron su voluntad, porque realmente nunca le conocieron. Y la pregunta para ti es, ¿eres solo un admirador de Cristo o un verdadero creyente? Tercera lección. El conocimiento sin gracia es inútil para la salvación. El conocimiento sin gracia es inútil para la salvación. Hemos visto que muchos en la multitud sabían cosas verdaderas de la Torá, de la Escritura. Sabían de la profecía de Deuteronomio 18, ¿no? Sabían de las profecías que hablaban del Mesías, ¿cierto? El otro grupo, el tercer grupo, sabía que el Cristo iba a venir del linaje de David, que iba a nacer en Belén. Sabían eso. Pero sin la gracia del Espíritu Santo, sin la gracia vivificante, eso no les sirvió para nada. Esto se debe a que la fe salvadora es más que solo conocer verdades de la Biblia. Hermanos, conocer el Evangelio es completamente necesario para la salvación. ¿Están de acuerdo? Pero si la única forma en que alguien conoce el Evangelio es como una lista de hechos históricos y en realidad no responde a eso, entonces esa persona tiene conocimiento sin gracia y ese conocimiento no le sirve de nada. Pero conozco muy bien el Evangelio. Yo te puedo decir de qué habla el Evangelio, qué es lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su glorificación. Yo te puedo decir cuáles son las demandas del Evangelio, arrepentimiento y fe. Sí, tienes el conocimiento correcto, eso es muy bueno, pero eso no basta
para la salvación. Si conoces las verdades del Evangelio y las aceptas, solo has recorrido 2/3 del camino hacia la verdadera fe en Cristo. ¿Recuerdan, hermanos? Noticia, ascensus, fiducia. Conocimiento, asentimiento y confianza. Tú puedes saber lo que el Señor Jesucristo hizo, tú puedes conocer muy bien su obra y que Él es el único que puede salvar tu alma. Y aún puedes estar de acuerdo con esta verdad. Pero si tú no te rindes a Cristo en arrepentimiento y fe, ese conocimiento no te sirve de nada. Tú tienes noticia y ascensus. Conoces y asientes esa verdad, pero te falta la tercera, la confianza, la entrega total al Señor Jesucristo en fe. Y eso es lo que pasó en esos hombres, en esos judíos, en esa multitud. Es lo que pasó incluso en líderes judíos. Tenían el conocimiento, tenían la enseñanza de Cristo. Algunos la aceptaban, pero no descansaron en ella y terminaron rechazando al Señor Jesús. Así que el llamado es a descansar en la única esperanza para salvación. Reposar en esa verdad, beber del agua viva que el Señor Jesucristo ofrece. Y si no lo haces, en el día del juicio, tu conocimiento acerca de las Escrituras va a pesar mucho sobre ti. Te vas a hundir más profundamente en el infierno, teniendo menos excusas que aquellos que tuvieron menos conocimiento. El conocimiento sin gracia es inútil para la salvación. Y por eso, hermanos que somos padres, sigamos enseñando a nuestros hijos todos los días el Evangelio. Instruyámoslos en las Sagradas Escrituras. Utilicemos todos los recursos posibles, pero no olvidemos orar para que el Señor haga una obra de salvación en la vida de nuestros hijos. Porque de nada les va a servir el conocimiento si no hay una obra de gracia del Espíritu en sus vidas. ¿De qué serviría que nuestros hijos puedan saberse el catecismo bautista completo? Que puedan saber las verdades del Evangelio si están perdidos. Y esto significa también, hermanos, que no debemos pensar que nuestros hijos son creyentes solo porque tienen conocimientos de la Biblia. La evidencia de la gracia, hermanos, es mucho más grande que solo saber las respuestas correctas o los hechos del Evangelio. Así que hagamos nuestra labor, hermanos, en nuestra responsabilidad, pero de la misma manera en que nos esforzamos por llevar a nuestros hijos a Cristo, con el mismo empeño, con la misma fuerza, oremos para que Dios obre en sus corazones la salvación. Cuarta lección, esta es más breve. El Espíritu Santo atrae a las personas a Cristo en diferentes momentos. Y esto es muy esperanzador, hermanos. El Espíritu Santo atrae a las personas a Cristo en diferentes momentos. En Juan 3, Nicodemo estaba completamente muerto en sus delitos y pecados. Ahora en el capítulo 7 hay señales esperanzadoras, ¿verdad? Pero no es hasta el capítulo 19, hermanos, cuando hay pruebas de una verdadera
conversión, donde vemos a Nicodemo viviendo abiertamente para Jesucristo. Y este periodo, hermanos, de Juan 3 a Juan 19, abarca varios años. Algunas personas en la Escritura se convirtieron en el mismo momento en que escucharon el Evangelio. Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso, tenemos el ejemplo del carcelero de Filipos, tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz, el ejemplo de Zaqueo, de la mujer samaritana. Pero otros, como en el caso de Nicodemo, se convirtieron después de años de haber escuchado el Evangelio. Hay personas que se convierten después de años de estar expuestas al Evangelio, y esto es muy esperanzador, hermanos. Porque cuando alguien parece estarse acercando a Cristo, aun sea a paso de tortuga, hermanos, esto es algo glorioso y no debemos desesperarnos. Debemos confiar en los tiempos del Señor. El viento sopla como quiere. Esa debe ser, hermanos, nuestra esperanza con respecto a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, que vemos que llevan años quizá incluso asistiendo a la iglesia y vemos que no pasa nada aún. Bueno, hermanos, recordemos el ejemplo de Nicodemo. El viento sopla como quiere y a veces lo hace lentamente, según nuestros tiempos, ¿verdad? Porque los tiempos del Señor, el Señor tiene determinado el día de la salvación de todos sus elegidos. Y ese día se cumplirá sí o sí. Descansemos, hermanos, en los tiempos del Señor. Y por último, la quinta lección: la división es el efecto normal de la predicación del Evangelio. La división es el efecto normal de la predicación del Evangelio. El mensaje de Cristo que trajo todo este tumulto, toda esta división entre la multitud judía y entre los líderes judíos fue este: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y alguien puede preguntarse, pero ¿cómo este mensaje, estas palabras llenas de gracia, esta invitación misericordiosa que el Señor Jesús hace, cómo es que esto trajo división? Si es una invitación llena de misericordia, si el Señor está ofreciendo vida espiritual, vida eterna a todos los que vengan a Él. Bueno, hermanos, eso hace el Evangelio. Cuando vamos, por ejemplo, al hospital los domingos y estamos predicando el Evangelio, estamos predicando las buenas nuevas, hay gente que a veces se acerca y te empieza a regañar y a decir cosas y tú dices, pero Dios te está ofreciendo la salvación, ¿por qué te molestas? ¿Por qué esa hostilidad en lugar de recibir la misericordia de Dios? Pero hermanos, es el pecado, son los corazones endurecidos que rechazan esta misericordia del Señor. Es a veces irracional pensar el mejor regalo que puede existir, el perdón de los pecados y la vida eterna. Es irracional pensar que alguien lo rechace. Pero así pasa, hermanos. Y nosotros quizá mucho tiempo estuvimos en la misma condición, rechazando la gracia y la misericordia de Dios.
Y debemos tener claro algo, hermanos. Si el Señor Jesús enfrentó hostilidad por el bendito mensaje del Evangelio, tú y yo, hermano, debemos esperar lo mismo. Cuando prediques el Evangelio a alguien y haya esa resistencia, incluso esa hostilidad, recuerda al Señor Jesucristo. Hermanos, debemos esperar que el Evangelio traiga división. Y eso, hermanos, en el buen sentido, es algo bueno, porque eso significa que estamos predicando fielmente el Evangelio de Cristo. No un evangelio diferente que a nadie ofende, que no habla de pecado, que no llama al arrepentimiento. Porque ese evangelio todos lo abrazan y no hay división, pues te ofrece todo. Prosperidad económica, una buena salud, vas a parar de sufrir. ¿Qué de malo tiene eso? Pero cuando el evangelio verdadero es predicado y llama al arrepentimiento y expone el pecado del hombre y se predican las palabras del Señor Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Cuando esto es predicado, no a todos les gusta y va a haber división. Llega el evangelio a un hogar, a un miembro de la familia, ¿y qué es lo primero que va a experimentar esa persona? Rechazo, división. Porque el creyente ahora ya no va a vivir como los demás. Ahora el creyente va a querer hacer lo que al Señor le agrada, y a las demás personas no les va a gustar que la luz haya entrado a sus tinieblas y que sean expuestos sus pecados. Por eso el Señor Jesucristo dijo que no había venido a traer paz sino espada, y a poner en contra al padre contra los hijos, a los suegros contra los yernos, las nueras. El evangelio, hermanos, cuando es predicado, divide. Y debemos estar preparados, hermanos, porque las creencias cristianas esenciales cada vez van a ser más hostiles para nuestra sociedad, para nuestro gobierno. Que el Señor nos ayude, hermanos, en todo esto. Y quiero terminar simplemente diciendo algo. Como vimos, el Evangelio divide aún entre aquellos que se oponen al Señor Jesús, como en el caso del Sanedrín, de los fariseos. Los que se niegan a creer también se dividen entre sí porque eligen individualmente formas de rechazar a Jesús, justificando su incredulidad. Es que los cristianos no dan buen testimonio. Es que en la iglesia no hay amor. Es que Dios no es tan bueno conmigo, Dios no me escucha. Querido amigo, no quieras culpar a nadie más de tu falta de fe, porque el Señor te manda a ti que te arrepientas. No pongas excusas. En lugar de eso, confiesa tu pecado, en lugar de querer justificar tu pecado con el pecado de otros. Es tu responsabilidad arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Dios en el Evangelio, amigo, te ofrece gratuitamente esa agua para que no vuelvas a tener sed jamás. Te ofrece este regalo de la salvación, el perdón de todos tus pecados,
y la vida eterna. ¿En verdad lo vas a rechazar? Todavía hay tiempo, querido amigo, para que te arrepientas, para que confíes en Cristo. Hoy hay tiempo, pero mañana puede ser demasiado tarde. Oremos, hermanos. Señor, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque como tu palabra nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Te damos gracias, Señor, por este pasaje que nos da mucha luz, Señor, con respecto a diversos temas de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Y por favor, Señor, usa tu palabra predicada para traer a salvación a muchos, para que puedan reconocer, Señor, su condición espiritual y su necesidad del Señor Jesucristo. Que no haya más excusas, Señor. Obra en sus corazones, así como lo hiciste, Señor, con Nicodemo, dándole ese nuevo nacimiento. Así como lo has hecho, Señor, con nosotros, dándonos salvación completamente por gracia. Obra, Señor, en la vida de los que están aquí sin Cristo. Y Padre, sigue edificándonos en tu palabra. Síguenos por medio de tu Espíritu, llevando a escudriñarla, Señor, a deleitarnos en ella, a buscar cada día de Cristo, a buscar, Señor, instruir a nuestros hijos en ella para salvación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos,